Buenos días. Un día más vamos a hacer proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, verdaderamente se ha reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Bien, estos son los dos breves puntos del Catecismo, y como veis, pues tratan los dos de ese misterioso tema que ya tangencialmente en un programa tuvimos ocasión de tratar, pero que hoy vamos a hacerlo de una manera pues más así específica. Tratan del tema del cumplimiento del plan establecido por Dios, ¿no? De esa providencia, de esa predestinación de Dios, de ese designio de Dios que tiene lugar al mismo tiempo que también las criaturas son respetadas en libertad por parte de Dios. Un misterio que, como veis, de nuevo vuelve a tocar el Catecismo y que vamos a profundizar un poco más. Para entenderlo, para entender ese designio, esa predestinación de Dios, no tenemos que recordar el hecho de que Dios es infinito, Dios es todopoderoso, y una de las cualidades que se desprenden de ese ser todopoderoso de Dios es que Dios es omnisciente. Omnisciente, que quiere decir que Dios todo lo conoce. Dios conoce el pasado, presente y futuro, ¿no? Según aprendimos en nuestro catecismo. Dios conoce pasado, presente y futuro. Es más, tal y como dice este punto del catecismo, fijaros como hemos dicho, para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. ¿Qué quiere decir? Pues que para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Para Dios todo es hoy. Para Dios todo está presente en una actualidad. Dios no tiene tiempo, Dios es eterno, Dios está fuera del tiempo. Con lo cual, el mañana para Dios es hoy. Hace 1000 años, un acontecimiento que ocurrió para Dios es hoy. Dios está fuera del tiempo. Ya sabemos que estamos hablando de algo que nos cuesta imaginar, porque nuestra razón a veces se quiere, más que entender las cosas, pretendemos imaginarlas, y claro, la imaginación nos falla en estas cosas. Hay que intentar dejar un poco a un lado la imaginación, pero bueno, si queremos buscar alguna imagen, porque es que no podemos prescindir de ella, podemos entender el tiempo de nuestra historia como una línea que tiene un principio y un fin, ¿no? Y Dios está fuera de esa línea. Dios es un punto que está presente en toda esa línea. Un punto que el comienzo de la historia es hoy para Él y el fin de la historia es hoy para Él. Dios no está en esa línea del tiempo. Dios no tiene ni tiempo ni espacio. Dios no ocupa lugar porque está fuera del espacio. Dios no es ni viejo ni joven porque es que Dios es eterno. Dios está fuera del tiempo. Bien, esto es un principio, es una afirmación, un punto de partida para entender esto que dice el Catecismo. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad, es decir, Dios vive todos nuestros acontecimientos en un eterno presente, Por tanto, Dios conoce lo que va a suceder, pero al mismo tiempo lo conoce en el pleno respeto de nuestra libertad. Es decir, Dios conoce cómo nosotros vamos a hacer uso de nuestra libertad. Y el hecho de que lo conozca no nos condiciona. Esto es lo impresionante, ¿no? Dios conoce cuál va a ser el uso de nuestra libertad y no por eso nos está determinando, no por eso nos está condicionando, sino que está respetando
el uso que vamos a hacer de esa libertad. Bien, este es un punto de partida importante. Un punto de partida importante pues para entender este misterio de cómo Dios tiene un plan, una providencia, de cómo Dios tiene unos designios. Dios tenía predeterminado, así se refiere ese predeterminado, pues que su Hijo entregase su vida a la cruz, lo cual no quiere decir, como bien matiza este punto del catecismo, lo cual no quiere decir que las personas que le entregasen no obrasen libremente con su responsabilidad y con todas sus consecuencias. Entonces, que la palabra predeterminado podía engañarnos, porque parece que la palabra predeterminado es algo que te quita la libertad. No te la quita. Ese es el misterio de Dios. Dios conoce cuál va a ser el uso que una persona haga de su libertad, sin que por eso la condicione. Bien, este es un punto de partida importante para entender estos dos puntos del catecismo. Y otro punto más. Nosotros distinguimos en nuestra teología, en nuestra reflexión teológica, que Dios tiene una santa y libre voluntad, pero que esa voluntad la distinguimos entre lo que es el querer de Dios y lo que es el permitir de Dios. Dios quiere todo aquello que es bueno para el hombre. La voluntad de Dios es el bien del hombre, es la felicidad del hombre. La voluntad de Dios es que el hombre sea santo, que sea feliz. Bien, pero hay otro nivel de la voluntad de Dios, que es el nivel permisivo. Hay cosas que Dios no quiere, pero que las permite. Y las permite en primer lugar en respeto de esa decisión que Él ha tomado de que el hombre sea libre. Y claro, si Dios ha querido que el hombre sea libre, tiene que permitir cosas. Eso todos lo entendemos porque por esa comparación, que siempre es una comparación, ¿no? Pero por la comparación que tenemos con nuestros hijos. Es decir, hay cosas que no quiere de sus hijos, pero las permite, porque una vez que él ha tomado la decisión de que su hijo tiene que ser libre y maduro, pues no puede encerrarle en una jaula. Hay cosas que Dios quiere en su santísima voluntad. Hay cosas que Dios permite. Pero la diferencia entre nosotros, con nuestros hijos y Dios, está en que nosotros cuando permitimos una cosa a los hijos, pues claro, no tenemos un designio salvífico, sino que tenemos que permitirlo y ya está. Pero Dios no es una permisividad de quien se queda con los brazos cruzados. Dios cuando permite también no solo en el respeto de la libertad, sino permite porque en su sabiduría tiene designios de salvación incluso a través de los errores del hombre. Por lo tanto, esto es importante que lo entendamos. Dios permite cosas porque también en su designio es capaz de sacar bien de los males. Fijaros cómo el refranero castellano, ¿no?, que a veces, pues tiene refranes que se alejan mucho de la sabiduría cristiana, pero otros refranes sí son, pues, de inspiración cristiana, ¿no? En el refranero cristiano hay refranes que dicen: no hay mal que por bien no venga. Sobre todo hay un refrán que es muy gráfico, ese que dice: Dios escribe derecho con líneas torcidas. Es una manera de decir que en ese permitir de Dios, que Dios no quiere las líneas torcidas, pero Dios es capaz de escribir derecho con líneas torcidas. Eso solo Dios puede hacerlo. Nosotros, cuando tenemos líneas torcidas, sale todo torcido. Dios, en su omnipotencia, en su omnisciencia, en ese ser Señor y Rey de la historia, a Dios no se le escapa la historia de la mano, no olvidemos esto, es capaz de escribir derecho con líneas torcidas. Él conduce los hilos de la historia, incluso a través de las injusticias que están ocurriendo, incluso a través de los pecados que estamos cometiendo. Él conduce los hilos de la historia. Un ejemplo bien concreto de esto que estamos diciendo, pues es la historia del pecado original y la historia de la salvación. El pecado original, lógicamente, no era querido por Dios, todo lo contrario. Dios, ¿cómo puede querer el pecado? Es más, Dios había prohibido expresamente cometer ese pecado. Sin embargo, Dios permite ese pecado original de Adán y Eva, primero en respeto de su libertad, pero también con ese designio de que de ese pecado Él esperaba obtener mayor gracia para el hombre. Y en cuanto que Adán y Eva pecan, también Dios les anuncia un segundo designio de salvación.
establezco hostilidades entre ti y la mujer, y a ti alguien te aplastará la cabeza. Es decir, hay ya una promesa de salvación, un segundo designio de salvación después de que el pecado original ha roto, pues podríamos decir, el primer designio de Dios. Bueno, pues este es el misterio, hasta el punto de que finalmente, fijaros, nosotros llegamos a decir que en la liturgia del Sábado Santo llegamos a decir: feliz pecado de Adán y Eva, que mereció tal Redentor. Es decir, el segundo plan de salvación ha elevado al hombre pues a una felicidad muy superior a la que tenían Adán y Eva en el paraíso terrenal. Nosotros en el cielo estamos llamados a una felicidad inmensamente, infinitamente más alta que aquella felicidad pues de un nivel natural o preternatural que existía en el paraíso terrenal. Porque el ser redimido por Cristo y ser hermano en Cristo es muy superior a lo que Adán y Eva eran. Esa filiación divina que tenemos ahora, Adán y Eva no lo tenían. Con lo cual la Iglesia dice: feliz pecado que mereció tal Redentor. Es decir, Dios ha sido capaz de permitir aquel pecado y conducir la historia a un designio de salvación superior al que existía antes. Bien, esta es por lo tanto la doctrina de la que parte, ¿no?, la concepción de Dios. Podríamos decir, unos cimientos firmes pues de nuestra fe en Dios omnipotente, omnisciente, para que entendamos también después lo que estos dos puntos del catecismo afirman y quieren afirmar. Alabado sea Jesucristo.